Buenas tardes, mi nombre es Andy González, médico cirujano. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema tan importante, sobre todo en esta pandemia, como es el uso del pulsoxímetro. Un instrumento muy importante y necesario para controlar la saturación de oxígeno en los pacientes que sufren esta devastadora enfermedad, basado en lo que es la Directiva Técnica sobre el manejo ambulatorio de personas afectadas de COVID en el Perú. Cabe mencionar también que esta pandemia, desde su aparición en el año 2019, ha afectado a más de 1 millón de personas durante el transcurso del 2020. Según estudios indican, el 35% han necesitado soporte respiratorio, ya sea de manera invasiva, mediante la intubación endotraqueal, o de otra manera no invasiva, como es la administración de oxígeno, ya sea por medio de una cánula nasal o por una mascarilla respiratoria. ¿Cuál es el daño pulmonar o por qué un paciente llega a necesitar administración de oxígeno? Hay varios estadios, pero los más importantes, cabe mencionar que hay una lesión inicial a nivel del parénquima pulmonar, ¿no?, que genera una descarga de citoquinas que forman parte de nuestro propio sistema de defensa, llámense linfocitos B o linfocitos T. Hay una lesión inicial que lesiona las paredes alveolares, lo cual va a producir una inflamación, un edema, un hinchazón de los pulmones, ¿no? En palabras más sencillas, que va a interferir en el intercambio gaseoso. Este daño generalmente se produce entre 2 a 5 semanas, produciendo una lesión a nivel de todos los alvéolos pulmonares, interfiriendo con el intercambio gaseoso. Finalmente, se ha observado, mediante estudios tomográficos, que la lesión entre 6 a 8 semanas de un paciente con COVID es el resultado un pulmón fibrótico, con baja área en lo que es el intercambio gaseoso, con dificultad respiratoria y por último llevando a la muerte del paciente. Es muy importante, después de esta explicación, controlar nuestra saturación de oxígeno mientras estamos cursando nuestro aislamiento o si estamos solamente en casa durante la cuarentena. Hay algunos signos y síntomas de alarma que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la sensación de falta de aire. Todo paciente debe controlar la falta de aire o la dificultad para respirar, que se traduce en una sensación de asfixia o de ahogo, lo cual puede llevarnos a desorientación y confusión debido a la disminución de oxígeno, que este no llega de manera adecuada tampoco al cerebro, causando bastantes desórdenes, ¿no? Otro signo importante de ver que nos falta la respiración o nos falta el oxígeno es la coloración azulada de los labios, ¿no?, o los dedos, las partes distales. Eso nos indica que hay poco oxígeno en nuestra circulación sanguínea. Otro signo de alarma es que nuestra saturación de oxígeno sea menos del 95%. Pongo un asterisco porque más adelante vamos a ver que es muy diferente la saturación de oxígeno en pacientes que están a nivel del mar, ya sea la ciudad de Lima, versus pacientes que se encuentran a más de 2.000 o 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un aparato muy importante que nos va a ayudar a determinar la cantidad de oxígeno que llegan a nuestros tejidos. Ahora vamos a ver cuál es el fundamento, cuál es la explicación de un pulsoxímetro. Bien, aquí podemos observar este aparatito llamado pulsoxímetro. Es un aparato no invasivo que emite radiación infrarroja, la cual al atravesar por los tejidos va a ser captada por la oximoglobina, es decir, la hemoglobina que contiene el oxígeno versus la hemoglobina que contiene menos oxígeno. Esta va a traspasar por el dedo índice generalmente y va a chocar contra el receptor que está en la parte inferior del oxímetro. Esto nos va a ayudar a ver qué cantidad de oxígeno está llegando normalmente a nuestros tejidos, cuya cantidad óptima, estando a nivel del mar, debe ser de 95% para arriba. A su vez, en la parte derecha también podemos ver lo que es la frecuencia cardíaca, y el valor normal debe estar entre 60 y 90 por minuto, el cual también puede llegar hasta 90 y 95 por minuto. Ahora, la saturación de oxígeno también va a depender de la altura en la que nos encontremos actualmente. He puesto aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en Lima, que está a 161 metros sobre el nivel del mar, la oxigenación debe oscilar entre 93 al 100%, para decir que esta persona tiene cantidad suficiente de oxígeno a nivel circulatorio.
Lugares como Apurímac, que estamos entre 2.300 a 3.900 metros sobre el nivel del mar, se puede decir que una saturación de oxígeno es de 88 a 96%, sin que este valor inferior signifique que estemos en una insuficiencia respiratoria. Cabe mencionar también que por debajo de estos valores, hablando netamente de Lima, que es del 93 al 100%, si esta cifra estaría en menos del 92%, estaríamos hablando de una hipoxia leve. ¿Qué quiere decir? Que el paciente podría necesitar de alguna manera oxígeno, no de manera invasiva, sino de manera externa mediante una cánula nasal. Hay que aportar oxígeno al paciente para lograr que se oxigene adecuadamente los tejidos del organismo y no lleguemos a una hipoxia moderada y por último una hipoxia severa, donde generalmente el paciente ya va a necesitar ser intubado para obtener la cantidad de oxígeno suficiente. Recordemos también que el oxímetro de pulso nos ayuda a ver estas cifras. No solamente ver el valor, sino que tiene que estar asociado a dificultad para respirar, que el mismo paciente podría detectarlo con los síntomas, ¿no? Vamos a pasar a ver ahora cómo se utiliza el pulsoxímetro en un pequeño ejemplo. Bien, como podemos observar acá, este es el aparatito llamado pulsoxímetro. En este lado donde dice SPO sub 2% nos indica la saturación de oxígeno, que aquí mide un valor de 92. Cabe mencionar que yo me encuentro ahora en la sierra, en lo que es el lugar de Apurímac, por ende esta saturación es una cifra normal, válida, y es importante mencionar también esto para que ustedes se den cuenta de la diferencia, que no solamente estando en 93%, que es menos de 95% para Lima, estaría en una dificultad respiratoria, ¿no? Sino que es un valor normal según la altura en la que me encuentro. Vemos al lado derecho que está la frecuencia cardíaca, ¿no? El que dice RP o BPA, que es la frecuencia cardíaca, cantidad de latidos en un minuto, cuyo valor normal está entre 60 y 90, ¿no? Sin que esto puede haber un incremento de la frecuencia cardíaca hasta 95 por minuto sin que esto signifique que haya un problema cardíaco. Cabe mencionar también que hay que tener en cuenta la saturación de oxígeno en aquellos pacientes que tienen enfermedades pulmonares como EPOC, fibrosis pulmonar o aquellos pacientes cardíacos ya con patologías crónicas, puede haber una alteración. Mientras que no haya ninguna alteración a nivel cardíaco y pulmonar, estos valores deben estar dentro de la cantidad mencionada anteriormente en los cuadros, ¿no? Mayor a 95 dentro de lo normal. Si estuviera menos de 92, nos indicaría que el paciente necesita de alguna manera suministro de oxígeno. Y por último, también mencionarlos cuándo debemos hacer nuestra saturación de oxígeno. Es importante medirla todos los días. ¿En qué momento? En cualquier momento del día. Incluso la norma técnica nos indica que debemos hacerlo 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Para esto hay que estar en reposo previamente, por lo menos de 10 a 15 minutos. Recordar también que las uñas no deben estar con esmalte, que va a dificultar la percepción de la luz infrarroja. Los pacientes con hipoxia leve, como les estaba indicando, deben iniciar un tratamiento con oxígeno lo más pronto posible en establecimientos de primer nivel, es decir, en el establecimiento más cercano a su casa. En algunos lugares hospitales donde cuentan con diagnóstico por imágenes, sí sería importante hacer una radiografía de tórax o hacer una tomografía, ¿no? De tal manera que podamos confirmar y saber en qué porcentaje está dañado nuestros pulmones por la enfermedad del COVID-19. Espero que les haya gustado la exposición. Hasta pronto. Muchas gracias.